Pues vamos a pasar a la enseñanza, hermanos. Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con el tema que iniciábamos la semana pasada, que he titulado a manera de pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Esta es la segunda parte, la continuación al tema anterior. Pero vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios, que Él sea el que nos hable el día de hoy. Padre, te damos gracias porque hemos alabado tu nombre, Señor, y nos has bendecido, Señor, abundantemente. Gracias porque reconocemos que tú estás aquí, Señor. Gracias por visitarnos. Gracias porque ciertamente no tenemos que ir lejos. Tu palabra dice que estás muy cerca, en nuestra boca, en nuestro corazón, Señor. Por eso hoy te damos gracias por tu presencia y te pedimos, háblanos con tu palabra el día de hoy. Queremos entender perfectamente quién es Jesús. Ayúdanos, Señor, con la exposición de tu palabra, que cada versículo que hoy se tome, cada verdad que hoy se hable, Señor, venga a ser una claridad, una bendición para todos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Quiero, a manera de recuento, abordar algunos puntos, recordar simplemente lo que estuvimos viendo la semana pasada. Estuvimos viendo que en el tiempo que el Señor Jesús estuvo en esta tierra, la gente de su época tenía diferentes ideas y conceptos equivocados en torno a quién era Él. Si usted revisa, voy a ir citando algunos pasajes, solamente es el resumen de lo que estuvimos viendo en la plática anterior. En Mateo 16, algunos pensaban que Jesús era Juan el Bautista, o que era Elías, o que era Jeremías o algún otro profeta. Algunos se escandalizaban, según Marcos capítulo 6 del verso 1 al verso 6, se escandalizaban del Señor porque lo habían conocido desde pequeño y sabían que había tenido un oficio de carpintero. Sin embargo, en cierta ocasión se levantó en la sinagoga y le dijo a la gente que las profecías que se decían, que se declaraban en torno al Mesías, se estaban cumpliendo delante de sus ojos. Y la gente, obviamente, que le escuchó, pues se escandalizaba de Jesús, no podía creer lo que Jesús estaba comentando. Y por esta causa, el Señor Jesús, dice la Escritura, no pudo hacer allí ningún milagro, porque se ha dicho que cuando nos acercamos a Dios necesitamos venir con fe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en aquel momento la gente no creía en el mensaje, en las palabras del Señor, y obviamente se quedaron sin su bendición. Sin embargo, también en Mateo capítulo 16, vemos cómo el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos y les dijo que quién creían ellos que era Jesús. Y Pedro se levanta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de ahí nos basamos para explicar dos grandes verdades en torno a la persona de Jesús. Número uno, dijimos que Jesús es Dios verdadero. La palabra Cristo, de hecho dijimos que significa el ungido, el enviado, y que es el sinónimo de la palabra hebrea Mesías, que significa Mesías. Entonces dijimos que Jesús es el Redentor, el Salvador del mundo. La Biblia, como Dios verdadero, describe a Jesús como el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Solamente anoten Juan capítulo 1, versículo 3, que nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido creado. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. La segunda gran verdad que vimos también en la plática pasada, dijimos que Jesús, siendo Dios, se despoja de sí mismo, dice Filipenses 2, versículo del 5 al 8, y toma forma humana, es decir, se hizo hombre de carne y hueso, como tú y como yo, para venir a salvar la humanidad, por lo cual se encarnó en el vientre de una mujer virgen para nacer como uno de nosotros. Sin embargo, dijimos que cuando Jesús
se encarna en el vientre de María, no intervino voluntad humana en su concepción. Todos sabemos que para que venga un hijo, pues obviamente tiene que participar papá y mamá para la concepción, ¿cierto o no? Sin embargo, en el caso de nuestro Señor Jesús, se conoce esta doctrina como el nacimiento virginal. En otras palabras, Jesús se encarnó, tomó simplemente el cuerpo de María para encarnarse en ella y poder nacer como uno de nosotros. Sin embargo, todo esto fue por obra de Dios, según Mateo capítulo 1, versículo 20. ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Porque tenía que poner su vida para salvarnos. Y dijimos que Dios en su naturaleza divina no puede morir porque es el eterno, el siempre existente. Hace millones de años atrás Él ya existía y durante miles y millones de años más adelante Él siempre va a existir. A Él no le ha salido una cana, Él no se ha cansado, Él no se debilita, Él no cambia, Él es inmutable. ¿Estamos de acuerdo? De tal forma que si en su naturaleza no podía morir, entonces tuvo que tomar una naturaleza humana como la nuestra, porque nosotros sí fallecemos, ¿verdad? Sí morimos, a menos que el Señor Jesús venga antes por nosotros, no moriremos porque seremos arrebatados a los cielos, pero en lo normal el ser humano fallece, ¿ok? Entonces, por eso era necesario que Jesús tomara un cuerpo humano como el tuyo y como el mío. Dijimos también que era para identificarse con nosotros, Hebreos 2, 17 y 18. Atravesó en su humanidad las mismas limitaciones, las mismas tentaciones. Jesús tuvo hambre, Jesús se cansaba, Jesús lloraba, tenía emociones, en ocasiones se indignaba también, tenía celo. En una ocasión llegó al templo, el lugar donde se había destinado para la oración a Dios, y miró cómo se había convertido en cueva de ladrones, porque estaban haciendo vendimias ahí en el templo, y entonces llegó y enojado, vamos a decirlo, con celo, tiró las mesas, volcó las mesas, hizo azote de cuerdas, no dice que le pegó a alguien, simplemente se fue a lo que estaban exhibiendo ahí como mercancía y reprendió a la gente, porque de alguna manera el celo de su casa lo consumía. De tal manera que el Señor Jesús en su humanidad vivió las mismas situaciones que nosotros vivimos, las limitantes, las tentaciones que hemos atravesado también nosotros, dice Hebreos 4:15. Sin embargo, la diferencia es que Jesús vivió, a pesar de que fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. Además vimos también sus declaraciones. Al entender que Jesús es Dios verdadero, pudimos entender por qué hizo declaraciones como las hizo, que lo identificaban justamente como Dios verdadero. Vimos cómo perdonaba pecados, allá en Lucas capítulo 5, cómo llamaba a la gente al arrepentimiento, y también vimos algunas demandas y las condiciones para ser un seguidor de Él. El día de hoy, y esto es bien importante aclararlo, porque el día de hoy la gente desde los púlpitos dice, bueno, ¿quién quiere seguir a Jesús? Levante su mano. Y la gente pues levanta su mano y dice, bueno, vamos a hacer una oración, usted repita después de mí. Y entonces la gente, el ministro que está puesto ahí, yo creo que no por Dios, sino por el hombre, le hace una oración que le llaman la oración del pecador. Y la gente que está ahí sentada, escuchando, repite esa oración. Y cuando termina de orar, el pastor dice, bueno, el que haya orado esta oración ya es salva. Sin embargo, eso no me deja ver a mí la Biblia, que el Señor Jesús actuaba así. Jesús pidió arrepentimiento, ¿estamos de acuerdo? Y pidió fe también. De tal manera que una de sus demandas, fíjate en Mateo capítulo 16, versículo 24 al 26, el Señor Jesús dijo en una ocasión, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, fíjate, si no es Dios, dice todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Estamos claros? De tal manera que sus demandas y sus condiciones para ser un seguidor de Él son altas, ¿ok? Hasta ahí nos quedamos, pero dijimos que el tema no lo habíamos concluido. De tal manera que vamos a continuar mirando algunos aspectos importantes de la persona de Jesús. La siguiente verdad, para todos los que están anotando, por favor, quisiera que lo anoten.
que vamos a ver en torno a Jesús es que Jesús es el Señor. Así pónganlo y con letras grandes. Jesús es el Señor. Y vamos a ver 3 pasajes, por favor. Y estos sí los vamos a revisar. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme. Hechos capítulo 2, versículo 36. Jesús es el Señor. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús fue hecho ¿qué? Señor y Cristo. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18. Dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué nos pedía el apóstol Pedro? Que crezcamos los cristianos ¿en qué cosa? En la gracia y en el conocimiento de nuestro, fíjate, Señor y Salvador. En diferentes pasajes del Nuevo Testamento vamos a encontrarnos estas 2 palabras que van juntas y siempre se antepone la palabra Señor. ¿Jesús es Salvador? Pregunto. Sí, que es el punto que sigue, que ahorita vamos a explicar. Sin embargo, vuelvo a repetir, cuando van unidas estas 2 palabras, siempre se antepone la palabra Señor. Juan capítulo 20, versículo 28. Juan capítulo 20, versículo 28 dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Cómo reconoció Tomás al Señor? Jesús como Señor y como Dios. Señor mío y Dios mío. Ahora, ¿qué significa la palabra Señor? Porque en nuestro lenguaje común, pues estamos acostumbrados a llamarle Señor a los varones, pues que tienen cierta edad. Dime si no es cierto. Hay jóvenes y hay señores, pero bueno, no es el término con el cual se está uno refiriendo al Señor Jesús. ¿Qué significa la palabra Señor? Esta palabra Señor se traduce de la palabra griega kurios, que significa amo, que significa dueño y también significa supremo en autoridad. Supremo en autoridad. ¿Cómo lo podemos entender de manera práctica en la vida cristiana? Mira, cuando una persona que no ha conocido a Dios se acerca por primera vez a escuchar el mensaje y se le predica la palabra, el mensaje de salvación que escucha la persona que viene a buscar de Dios, lo primero que debe de hacer esa persona que quiere encontrarse con Dios es arrepentirse de todo pecado, ¿cierto o no? Número 1. Número 2, someterse al señorío de Cristo. Cuando una persona está buscando su salvación, la llamamos nosotros, número 1, al arrepentimiento. Y le explicamos lo que significa el pecado, para que lo tenga claro y se pueda arrepentir. Porque la gente en ocasiones puede llegar y decir: bueno, hermano, pero yo no he matado. Bueno, hermano, pero yo no he violado. Bueno, hermano, pero yo no he asaltado un banco. Pareciera como que esas son simplemente los pecados que la sociedad condena. Pero el Señor Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, con eso ya adulteró en su corazón. El Señor Jesús dijo: oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de homicidio. De tal manera que el estándar que el Señor nos puso es muy alto. Y cuando viene una persona a escuchar el mensaje de salvación, lo primero que debe hacer es arrepentirse de todo pecado. Por tal motivo, y esto sí quisiera que pongan mucha atención, y para los que están anotando me lo anoten bien, un pecador que se niega a dejar todo pecado no será salvo. No será salvo, porque no puede aferrarse a su pecado y al Salvador al mismo tiempo. ¿La puerta cómo es? ¿De qué tamaño? ¿Ancha o angosta? ¿El camino cómo es? ¿Espacioso
o angosto, estrecho. Estrecho. ¿Y eso qué significa? Que la persona que se aferra a su pecado y quiere salvarse, Dios dice, yo sí te recibo, pero tienes que dejar todo tu pecado. Y un pecador que rechaza la autoridad de Cristo en su vida no puede tener una fe salvadora. ¿Por qué? Porque la fe verdadera implica una entrega absoluta a Dios. ¿Estamos entendiendo? En ocasiones la gente dice es que allá son muy exagerados. No, es el mensaje que el Señor Jesús nos dejó. Porque yo no quisiera el día de mañana que la gente creyera que va rumbo al cielo cuando tal vez vive en su vida de pecado. Y es mejor hablar las cosas como son. El día de hoy la gente busca un Dios con D minúscula, que no le pida, que no le exija, que no le demande. Un Dios acomodado a su forma de pensar, a sus propias concupiscencias. En otras palabras, el día de hoy se están fabricando su propio becerro de oro, como en la antigüedad el pueblo de Israel se fabricó un becerro de oro. El día de hoy la gente busca un Dios de acuerdo a su propia conveniencia. Sin embargo, el Señor Jesús fue muy claro en torno a este tema. ¿Qué dice Mateo capítulo 7, versículo 21? Y por favor que nadie se vaya a espantar de lo que estoy hablando, porque también vamos a ver en segundo término sus promesas, para que nadie vaya a decir, es que el estándar es muy alto. Bueno, sí, hay que reconocerlo. No es fácil negarse a uno mismo, no es fácil tomar la cruz, no es fácil seguir a Cristo. Sin embargo, también es muy cierto, el Señor Jesús nos ha dejado muchas promesas para que podamos llegar al final. Pero volviendo al punto, ¿por qué es necesario que la gente pueda no tener un Dios conforme a su propia conveniencia? Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes van a entrar? Los que digan Señor, Señor, nada más de labios para afuera. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes van a entrar? Los que hagan la voluntad del Padre. Ahora, repito, no se trata solo de palabras o de formas, sino de acciones. Es necesario hacer la voluntad de Dios. ¿Me van siguiendo? Ok, vamos a seguir avanzando, porque hablar de Jesús es hablar de muchos aspectos, nombres, bendiciones, promesas, que tiempo nos faltaría para seguir abordando de nuestro Salvador. Otra de las verdades que vamos a ver es que Jesús es nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Mateo 1:21 dice la Escritura, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué iba a ser llamado su nombre Jesús? ¿Qué significa Jesús? Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa Jehová salva, significa Salvador. Hechos 4, versículo 11 y 12. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fíjese que lo que estoy leyendo a mucha gente le causa preocupación, porque las palabras son muy excluyentes. ¿Sí te diste cuenta de lo que estamos leyendo? ¿Qué dice la Biblia? En ningún otro hay salvación. Dicho en otras palabras, aquí entendemos que solo el Señor Jesús es la única persona por medio de la cual podemos obtener salvación. Nadie más. Cuando usted escuche que alguien se levanta y dice, es que vamos a pedirle a el santo fulano, vamos a pedirle a María, vamos a pedirle a Guadalupe, vamos a pedirle a Pedro, vamos a pedirle a Pablo,
Vamos a pedirle a los santos de la antigüedad, porque ellos están ahora en la presencia de Dios y son nuestros intermediarios. Yo quiero decirte, ahí tú estás escuchando una herejía y algo que debes cerrar tus oídos, porque eso no es así. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, así dice la Biblia. Ahora bien, cuando hablamos de salvación, ¿qué debemos entender? Porque decimos que Jesús es el Salvador. Sin embargo, para aquellos que están pues buscando a Dios de primera vez, pues tal vez no alcanzan a entender de qué nos salva Jesús. ¿Acaso estamos en un peligro? ¿Acaso estamos amenazados ante una adversidad? Y la respuesta es sí. ¿Cuál es ese peligro? Que acecha la vida del ser humano que vive en su pecado. Es algo que se llama condenación. ¿Cómo se llama? Condenación. ¿Sabías tú que vivimos en un universo moral, regido por leyes morales? Dichas leyes morales tienen una consecuencia si no se obedecen, si no se acatan. Dios, cuando crea el universo, pone leyes naturales, pone leyes físicas. Este universo está regido por leyes. Si no estuviera las leyes de la gravitación, de la rotación, de la traslación, por ejemplo, de que la Tierra diera vuelta sobre su propio eje, se trasladara alrededor del Sol, ¿qué pasaría? Pregunto yo. Si la Tierra no girara sobre su propio eje, ¿qué sucedería? No habría, ahorita estamos en día, ¿verdad? Y tenemos un sol. ¿No tendríamos qué? Noche. Porque al moverse la Tierra sobre su propio eje, entonces le va dando el sol de un lado de una cara del mundo, y mientras va girando, pues obviamente se va atardeciendo y luego llega la noche. En otras palabras, Dios crea su universo, Dios crea su creación y pone leyes. Cuando Dios crea al ser humano, también nos pone leyes, no solamente biológicas, físicas y todo lo que nosotros tenemos en nuestro entorno, sino además añade una cosa, nos pone leyes morales. ¿Qué significan esas leyes morales? Están resumidas en 10 mandamientos. ¿Cuáles son esos 10 mandamientos? No hacerte imagen, no tener dioses ajenos delante de él. Ese es el primer mandamiento. El segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté allá arriba en los cielos, es decir, de Dios, ni abajo en la tierra, es decir, de cualquier ser humano, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, etcétera, etcétera, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de todos los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares, a todos aquellos que me aman. Y bueno, así nos podríamos ir enumerando los mandamientos. Esas son las leyes morales. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio contra tu hermano, no codiciarás. Son los 10 mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre. Ahora, ¿qué sucede cuando el hombre transgrede esos mandamientos? Romanos capítulo 3, versículo 23, hay una consecuencia. Ahora, cuando yo digo que vivimos en un universo moral, lo que significa es que llegará el día en el cual todos nosotros seremos llamados ante el tribunal. Cuando la gente muere, no creas que es el final. Sí, es el fin de sus días en la tierra, pero pasa a un lugar donde va a ser juzgado. Así dice Hebreos 9:27, solamente anótalo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Y a qué juicio se refiere? ¿Quién estará sentado en ese trono como un juez que va a juzgar? Dios. ¿Y sobre qué va a juzgar? Sobre sus leyes morales. Cuando la gente llegue delante de ese juicio, no creas que Dios le va a preguntar, a ver, ¿qué dice Juan 3:16?
Y la persona dice, bueno, ese está muy fácil, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces Dios va a agarrar su pluma y su libretita y va a poner palomita. Así no será el juicio. La Escritura dice que todo ser humano va a ser juzgado de acuerdo a lo que está escrito en los libros. Ya todo está anotado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Gran problema, ¿verdad? Yo pregunto, ¿y quién no ha pecado? Levante su mano, ¿quién no ha pecado? ¿Quién no ha pecado? Levante su mano, ¿quién ha pecado? Ahora, la consecuencia, el pago de vivir una vida en el pecado, es que Dios dio su sentencia. En Romanos capítulo 6, verso 23, la primera parte dice, porque la paga, porque la consecuencia, porque el efecto del pecado es muerte. Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, es decir, cada quien se hará responsable delante de Dios por la vida de pecado que haya llevado. Nadie va a llegar en el día del juicio y decirle a Dios, Señor, pues es que mi padre era alcohólico y pues por eso yo también me volví alcohólico. Definitivamente Dios va a llamar al padre y va a pedir cuentas. Pero Dios va a decir, pero tú tenías una voluntad, una decisión, tú decidiste. Porque Dios nos hizo libres, ¿sí o no? ¿Nos hizo libres o no? ¿Decidiste con quién casarte, los casados? ¿Sí o no? ¿Decidiste qué estudiar? ¿Qué carrera estudiar? ¿Verdad que sí? Hemos decidido. Para que nadie va a decir, no, es que bueno, ya estamos predestinados. Nada. Dios nos ha dado libre voluntad. Que es cierto, el hombre está inclinado hacia el egoísmo, de eso no hay duda. Pero la Biblia me dice que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será también sobre él. Ahora, cuando la persona muere, es llevada a un juicio donde va a ser juzgada por las cosas que haya hecho estando en esta tierra, sean buenas o sean malas. Sin embargo, no habrá una balanza grande donde se va a sopesar todas tus acciones que hiciste aquí en la tierra, y a lo mejor de un lado de la balanza van a poner todas tus buenas acciones. Ayudaste a pasar a una viejecita a la calle, le llevaste una torta al necesitado, no sé, etcétera, etcétera, buenas acciones. Y por otro lado van a poner todas las cosas malas. Y pues dependiendo para dónde se incline, si para lo malo o para lo bueno, si se inclina para lo bueno, ya le hiciste, dice la persona, entonces ya entró a los cielos. Pero no se vaya a inclinar hacia lo malo, porque entonces es descalificado. Quiero decirte, así no funcionan las cosas. Dios va a revisar los expedientes de los hechos de cada uno de nosotros, y de acuerdo como hayas vivido en esta tierra, entonces se tomará una decisión. Si la persona, sí cierto, fue una persona que vivió en el pecado, pero llegó un momento en el cual Dios le hizo un llamado, y la persona escuchó ese llamado, hizo un alto en su vida, se arrepintió de su pecado, se volvió a Jesús. Entonces la persona le va a decir Dios, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero si la persona, por el contrario, cerró sus oídos, a pesar de muchas enseñanzas, a pesar de muchas invitaciones, no quiso, dijo, no es para mí el buscar a Dios. Ese día que esté ahí delante de ese trono, querrá morirse por segunda vez, porque se irá de la presencia de Dios avergonzado. Ahora, te estoy poniendo este panorama para que tú veas justamente por qué vino Jesús a esta tierra. Porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, nuestro Dios es Dios de segundas oportunidades. ¿Y cuántos decimos amén?
Dios es un Dios de segundas oportunidades, nos da una oportunidad de volver a enmendar nuestro camino. Y ese es lo hermoso de nuestro Dios, que a pesar de que el hombre vivía en su pecado, Dios tomó la decisión. El Padre, antes de crear al hombre, Él ya sabía lo que iba a pasar. ¿Dios conoce todas las cosas? Pregunto, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? De hecho, en la Biblia vemos incluso los sucesos que van a acontecer en el futuro, ya están escritos. El Señor es como si ya hubiera visto la película completa y ya nos va explicando qué va sucediendo, ¿ok? De tal manera que cuando Él crea al hombre, de antemano anticipó un Salvador, a Jesús. ¿Para qué? Para darnos una oportunidad, porque sabía que íbamos a fallar. Y bueno, no nos vamos a meter en asuntos filosóficos de bueno, y si sabía, ¿por qué nos creó? Y bueno, entonces también, ¿por qué hizo a Lucifer? Porque entonces nos metemos en embrollos que al rato nos va a doler la cabeza. Simplemente estamos aquí, Él nos creó con voluntad. Los ángeles también fueron y son libres, por eso Lucifer se ensoberbeció de su voluntad y pues obviamente fue echado de los cielos. Y ahora es el diablo que nos viene a hacer guerra. Ok, simplemente es lo que necesitamos saber. Ahora, como Dios no quería nuestra muerte, envía, y me refiero a Dios el Padre, envía a su amado Hijo Jesús para que viniera a pagar nuestra deuda, para que viniera a pagar tu deuda. ¿Cuánto debes? ¿De cuánto es tu deuda? ¿Es poco? ¿Habrá alguien que diga, hermano, la verdad yo pequé poco? ¿Sí? ¿Habrá alguien que se reconozca así? ¿O habrá alguien que diga, no hermanos, la verdad yo era la persona más terrible, era un monstruo? ¿Alguien se ha reconocido como monstruo? Y yo levanto mi mano, porque yo decía, Señor, ¿en qué me convertí? Lleno de amargura, lleno de resentimientos, lleno de codicias, lleno de malas palabras, lleno de borrachera, llena de tantas cosas. Y yo puedo decir cómo el ser humano puede albergar tanta maldad en su corazón. Pero así nos volvemos cuando no estamos con Dios. Y de eso nos quiere venir a liberar y a salvar el Señor Jesús. Ahora, Jesús vino para pagar la deuda que teníamos delante de Dios. Por lo tanto, Jesús es nuestro Salvador. Jesús no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta y viva. Y volviendo al punto, por lo tanto, que quede claro, nadie puede ostentar el hecho de que por medio de él o ella puede haber salvación, porque sería, sin lugar a dudas, un falso profeta. El único que puede ofrecernos salvación se llama Jesús. Se llama Jesús. Y por favor, grábenlo en su mente y grábenlo en su corazón. Ni María, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni ninguno de los santos que han vivido desde el inicio de la iglesia debe ni tiene el poder de ser nuestro intermediario, sino solo nuestro Señor Jesús. Primera Timoteo 2, por favor, versículo 5. Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. Pero dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. ¿Cuántos mediadores tenemos? Uno solo. ¿Y cómo se llama? Jesucristo. Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y verso 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Esa palabra abogado significa aquel que intercede por ti. ¿Y sabías tú que nuestro Jesús todavía intercede por nosotros? Claro que sí, porque Satanás no duerme y no descansa y siempre anda de terco. Es cierto, Satanás ha sido juzgado, Satanás ha sido derrotado. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Pero sigue insistiendo y viene a hacernos guerra. ¿A cuánto les ha hecho guerra en esta semana el diablo? Yo puedo levantar mi mano, porque es terco, ¿sí o no? Y en ocasiones, mientras ve victorias en nuestra vida y mientras vamos avanzando en lo espiritual, no, Satanás no se queda cruzado de brazos, sino va y nos ataca. Pero ya sabemos de dónde viene.
Así que decimos, Señor, solamente en tu palabra y en ti nos vamos a refugiar. Ok, vamos a seguir viendo esta exclusividad. Juan capítulo 14, verso 6. Y aunque la gente en ocasiones diga, bueno, pero ¿por qué únicamente a través de Jesús llegamos al Padre? Bueno, pues porque Él es el medio, porque Jesús es el Dios verdadero. Dice Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie llega al Padre sino únicamente a través de Jesús. Y por cierto dice, yo soy el camino. No dice, yo soy uno de los caminos, de los tantos caminos que hay. No, no, no. Para que nadie se confunda, Jesús fue tajante, concluyente, exclusivo y excluyente también. O sea, no dejó que nadie más se metiera ahí. Él dijo, yo soy el camino. No hay más. Yo soy la verdad y Él es ¿qué? La vida. Y nadie llega al Padre sino a través de Jesús. Y aquí acaba toda controversia. No hay religión que salve. No hay otros medios por los cuales la gente se pueda acercar a Dios. No hay otros recursos. Solo Jesús es el medio. Ok, vamos dos verdades. Vamos a la tercera. No solo hay demandas, también hay promesas. Y también el Señor Jesús se presentó de diferentes maneras a sus seguidores y nos dejó entender varias cosas. Por lo menos se mencionan 7 veces expresiones donde el Señor Jesús dijo, yo soy. Y cuando dice la palabra yo soy, lo único que nosotros debemos entender es que Él está identificándose con el nombre de Dios. Nada más un poquito de historia. Cuando Moisés está huyendo, sale huyendo de Egipto, se va al desierto y obviamente, bueno, encuentra a una mujer con la que se casa, etcétera, empieza a formar su familia y mientras andaba paciendo sus rebaños, vio en un monte, en el monte Sinaí, cómo una zarza estaba ardiendo, estaba prendida, tenía fuego, pero no se consumía. Y esa visión se le hizo muy peculiar a Moisés, de tal manera que se subió y cuando llegó a donde estaba la zarza ardiendo, de en medio de la zarza se escuchó una voz que le dijo, Moisés, Moisés, conocemos la historia. Le dijo, quítate las sandalias, porque el lugar en donde estás pisando, tierra santa es. Y pues Moisés, vamos a decirlo, no sabía qué hacer, se quita las sandalias y se pone ahí a postrar delante de Dios. Y dice, yo soy Dios y he escuchado el clamor de mi pueblo, vas a ir a liberarlo de la esclavitud. Y entonces Moisés empieza a platicar con Dios y dice, bueno, Señor, pero qué si me preguntan y cuál es su nombre, qué les declararé. Y el Señor Dios le dijo, tú les dirás, yo soy el que soy. Esa palabra yo soy se traduce de una palabra hebrea que se llama el tetragramatón. Son 4 consonantes, no hay vocales. Y que obviamente de ahí nosotros hemos extraído o añadido palabras, más bien vocales, para referirnos a Dios. Y en ocasiones en algunas Biblias se le llama Jehová o se le llama Yahvé. Pero su nombre original son 4 letras consonantes. Significan el siempre existente. Yo soy el que soy. Y cuando el Señor Jesús estuvo caminando en esta tierra, en 7 ocasiones Jesús dijo, yo soy, adjudicándose el nombre de Dios. ¿Estamos claros? Solamente vamos a ver rápidamente algunas de ellas, no nos da el tiempo para poder explicarlas ampliamente. El primero, Juan capítulo 6, verso 35. ¿Cómo se presenta el Señor Jesús? Dice Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida.
el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. ¿Cuándo? Jamás. En este pasaje que leemos, el Señor Jesús le está diciendo a la gente que Él es el pan de vida. Y pues pregunto yo, ¿para qué nos sirve el pan? ¿Para qué? Para comer. Y a través del pan, ¿qué obtenemos? Fuerza, energía. Si alguien no come, ¿qué le sucede? Se debilita. Si no come un día, dos, una semana, 2 semanas, un mes, ¿qué le va a pasar? Se va a debilitar. ¿Y qué sucede? Si no come un mes, 2 meses, pues simplemente se nos va a ir. Porque a través del alimento nosotros sacamos nuestra fortaleza. Cuando el Señor Jesús dice, yo soy el pan de vida, significa que Él es nuestro sustento diario. Porque yo pregunto, ¿cuántas veces comes al día? ¿Cuántas? ¿Por lo menos? 3. Bueno, por ahí alguien dice 2. Pero honestamente comemos 3 veces, ¿cierto o no? En algunos países comen 5, entre colaciones, etcétera. Pero bueno, nosotros nos conformamos con 3. ¿Qué significa que comamos 3 veces? Que nuestro cuerpo requiere de la alimentación en esas 3 veces, ¿no? Ok, ahora, la verdad espiritual que encierra el que Jesús sea el pan de vida es que nosotros como cristianos vamos a poder crecer, vamos a poder madurar, vamos a poder desarrollarnos espiritualmente, sacar la energía que necesitamos cuando dependamos de nuestro Señor Jesús. Y hay 2 formas, bueno, hay muchas maneras de las cuales nosotros podemos depender de Jesús, pero 2 básicamente, la oración y la lectura de su palabra. Así que anote bien esas 2 verdades. ¿Cómo me voy a alimentar de Jesús si Él me dijo que es el pan de vida? Bueno, a través de la oración y a través de la lectura de la Biblia. Y por cierto, cuando dice yo soy el pan de vida, pues nos deja entender también que Él es el agua que necesita nuestra alma. ¿Y por qué te digo eso? Porque dice aquí el versículo 35 de Juan 6, que el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá ¿qué cosa? Sed jamás. Pero ¿no es cierto que el pan lo necesitamos para comer? ¿Y el agua? Para beber. El pan nos quita el hambre y el agua nos quita la sed. De tal manera que Jesús es el pan de vida y también Jesús es el agua de vida. Ok, ¿qué más? Vamos a seguir avanzando. Juan capítulo 10, verso 11. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién es Jesús para el cristiano? El buen pastor. ¿Y cómo actúa el buen pastor? El pastor, pues es aquel que cuida los rebaños. Y en la antigüedad, en los contextos del pasaje, los pastores no iban atrás de las ovejas, de los rebaños, sino que iban adelante. Y los pastores iban marcando el paso y las ovejas iban siguiendo al pastor. Eso sí, el pastor se acompañaba de una vara larga y de otra vara larga, pero que en la punta tenía un gancho que era un cayado. Cuando él avanzaba, de tiempo en tiempo iba volteando, y si por ahí había una oveja despistada, que nunca falta, se empezaba a salir del sendero con la vara larga, le pegaba y se metía nuevamente para seguir caminando. Si de repente iban caminando y caía en un hoyo, entonces agarraba su cayado, una vara larga, en la punta un gancho, y entonces con eso metía ese cayado para sacar a su oveja. Si se quebraba la piernita, la patita, entonces agarraba ese pastor sobre sus hombros a su oveja y la llevaba hasta llegar al redil. Y yo quiero decirte, ese es el cuidado que Jesús tiene para con los suyos. En ocasiones, dime si no es cierto, el cristiano anda pisando donde no debe, ¿sí o no? Seamos honestos. ¿Qué va a esperar de parte del buen pastor? Si de repente
Jesús dice, síganme aquí por donde yo voy. Y de repente voltea y ya el cristiano anda viendo por allá, anda hasta dónde llega la rayita, ¿verdad? Y anda acercando el pie. Yo quiero decirte, de repente va a voltear el buen pastor y va a agarrar su vara y órale, un varazo. Y a veces nos da varazos, nos corrige. ¿A cuántos Dios los ha corregido? Yo puedo levantar mis dos manos. Y es placentero cuando te corrige o duele. Poco, mucho, mucho. Pero mejor que nos corrija aquí, ¿verdad? Ok, sigamos avanzando. Juan 15, versículo 1 al verso 5. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y a vosotros, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La vid es lo que da las uvas, y era una, vamos a decir, una pequeña planta que obviamente pues viene desde el suelo, la raíz, viene la guía y empieza a dividirse en ramas. Esa palabra pámpano significa ramitas, ¿sí? Entonces, si la rama estaba pegada vamos a decirlo, al tallo de la vid, obviamente va a dar fruto. Pero si esa rama quedaba separada de la vid, ¿qué le iba a pasar? Tú tienes un árbol y le cortas una rama, la dejas ahí a un lado, ¿qué le pasa a la rama? A los 8 días, ¿cómo está? Seca. ¿Es necesario estar pegado? ¿Sí o no? En este caso, a Jesús, para que podamos tener vida y para que podamos llevar fruto. ¿Quién quiere llevar fruto en su vida? Y cuando, por cierto, dice fruto, significa pues que estemos compartiendo con otros las bendiciones que hemos recibido, para que otros también sean bendecidos. Ok, Juan capítulo 11, versículo 21 al versículo 27, dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ve las palabras y la certeza y la autoridad con la que el Señor Jesús habla. Le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hermanos, aquí tenemos una de las promesas más alentadoras que tenemos los cristianos. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Cuando yo he ido a acompañar a la familia de alguna persona que ha fallecido, si la persona encontró a Dios, se volvió de todo su corazón a Dios, tú te acercas a su féretro y les ves una paz, como si estuvieran dormidos. Se ve un descanso, pero también he conocido gente que en ocasiones pues no ha muerto en paz y sus rostros son muy sugerentes, muy sugerentes. Pero fíjate, para el cristiano tenemos una promesa, hermanos. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá. Qué hermoso es nuestro Jesús, ¿verdad? Que nos ofrece vida y vida abundante. Por eso, y para ir concluyendo,
Por eso y por otras muchas razones y verdades que tal vez tiempo me falta para poder seguir enumerándote de la persona de Jesús, todos le adorarán, en esta tierra o en la vida venidera. Pero llegará el momento en que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es el Señor. Filipenses 2, versículo 9 al 11. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y cuando dice se doble toda rodilla, te va a explicar a quiénes se refiere. Dice de los que están en el cielo. ¿Y quiénes están en el cielo ahorita? Los ángeles. Y bueno, también vamos a decirlo, pues los que están en la presencia de Dios, que se nos han adelantado, ¿verdad? Y que creyeron en Jesús y ya están allá reposando. Bueno, se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos, pero también de los que están en la tierra. ¿Y quiénes estamos en la tierra? Pues los seres humanos que habitamos este planeta. Ok, van a doblar sus rodillas. Y los que están debajo de la tierra. ¿Y quiénes están debajo de la tierra? Los muertos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el amo, el supremo en autoridad. ¿Para qué van a confesar esto? Para gloria de Dios el Padre. Hermanos, y yo no me quiero esperar hasta ese día. Hoy queremos doblar nuestra rodilla ante nuestro Dios, ¿verdad? Y reconocer y engrandecerlo y decirle gracias, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro todo. Hechos 1, verso 9 al 11. Por último, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El Señor Jesús estaba con sus discípulos y se estaba despidiendo de ellos. Después de haber resucitado, 40 días después, los llevó al monte de los olivos y les dijo: bueno, nos vemos. Les dio las últimas indicaciones y dice la Escritura que empezó a ser alzado hacia los cielos. Se empezó a elevar hacia los cielos. Y una nube le ocultó de los ojos. Los discípulos obviamente estaban con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Entendemos quiénes eran, ¿verdad? Ángeles. Los cuales les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Una de las cosas, hermanos, que la iglesia espera es que el Señor Jesús regrese por los suyos. El Señor Jesús prometió regresar. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: me voy, pero me voy para preparar lugar para vosotros. Pero si me fuere, volveré otra vez y los tomaré para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y eso es lo que la iglesia espera. ¿Cuántos esperan la venida de nuestro Señor Jesús que viene por su iglesia? ¿Tú lo esperas? Levante su mano, a ver, quiero ver. Ok, bájela. ¿Cuántos se están preparando para esa venida? Levante su mano. Ok, vamos a prepararnos, hermanos, porque es necesario que podamos recibir a nuestro Señor como Él se merece. Él viene por una iglesia que sea santa, pura y sin mancha. Y bueno, pues yo creo que la única forma de ser santos, de ser puros y sin mancha, es cuando venimos delante de nuestro Señor Jesús y reconocemos que su sacrificio hecho en la cruz, ahí borró todos nuestros pecados, ¿sí? Él es nuestra propiciación, Él es nuestra salvación. Por la sangre de Jesús que Él derramó en la cruz del Calvario, es que tú y yo podemos ser salvos. Y esa es la puerta que Él dejó para que nosotros pudiéramos entrar a la presencia misma de Dios. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, dice los evangelios que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, como dándonos Dios un mensaje,
Ese velo se ocupaba justamente para dividir el lugar santo en el templo del lugar santísimo. El lugar santísimo es donde se depositaba la caja del arca de la alianza, y ahí se manifestaba la presencia de Dios. Y el sumo sacerdote, es decir, una sola persona, porque nada más debía haber un sumo sacerdote, una sola persona, una vez al año entraba al lugar santísimo acompañándose de sangre para ser derramada en el propiciatorio, y entonces Dios pudiera expiar el pecado del pueblo de Israel. Pero había un velo que el historiador Josefo dijo que amarrados 2 caballos a los extremos y jalando ellos con toda su fuerza no podían romper ese velo. Imagínate nada más, el espesor, dicen algunos estudiosos, era de 10 centímetros, el espesor, el grosor de esa cortina. O sea, estamos hablando realmente de que Dios nos puso ahí una limitante. Había puesto una limitante para que el hombre no se acercara a la presencia de Dios. Pero cuando Jesús muere, Él rompe, rasga ese velo, como diciendo ahora sí, el acceso a la presencia misma de Dios está garantizado para todo aquel que quiera venir a Él. ¿No es hermoso nuestro Jesús? Y a veces, hermanos, la cámara secreta se queda sin visita. La oración, no hay tiempo, hay muchas ocupaciones. Necesitamos cambiar, hermanos, para que todo lo que nuestro Señor Jesús logró conquistar en la cruz pueda ser de nuestro beneficio para nuestra vida espiritual. ¿Cuántos quieren entrar al lugar santísimo, hermanos? Pues ese amén no lo escuché, hermanos. ¿Cuántos queremos entrar a la presencia misma de Dios? Pues la puerta está abierta. Es a través de Jesús, a través de su sangre solamente. No en pecado. Arrepintiendo del pecado, creyendo en Jesús y confiando en que Él murió por nosotros. Último texto, Juan capítulo 17, versículo 3. Para concluir esta enseñanza, dice la Escritura: y esta es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? ¿Cómo resumió el Señor Jesús? Si alguien viniera y le preguntara, ¿pero qué es la vida eterna? ¿En qué consiste, Jesús, la vida eterna? Él te respondería: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. En otras palabras, a través de Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y por qué esta diferencia entre único Dios verdadero y Jesucristo? Porque de alguna manera, ¿quién ha visto a Dios? Nadie. Sin embargo, Jesús nos vino a mostrar cómo es Dios, porque Él es Dios. Y así como vimos su vida, así debemos entender, así es Dios. Él vivió en santidad, Él vivió en amor, Él vivió en rectitud, Él tuvo celo, Él tuvo poder, todo poder, etcétera, etcétera, y sobre todo mucha misericordia para con el ser humano. Bueno, Él es Dios, así es Dios. Y la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero a través de Jesucristo, a quien has enviado, dice aquí, por medio de Jesús. Concluyo. ¿Quién es Jesús para ti? Después de haberte puesto todo este panorama, haberte hablado de que Jesús es Dios verdadero, de que Jesús fue verdadero hombre, de que Él estuvo sujeto a limitantes, etcétera, etcétera. Después de haberte hablado acerca de que Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador, Jesús es el pan de vida, el buen pastor, etcétera, etcétera, la pregunta que sigue y que quisiera que tú respondieras de manera personal es: ¿quién es Jesús para ti? ¿Es tu Salvador? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Dios? ¿Es aquel que merece tu adoración? ¿Es aquel que merece todo lo que tienes, todo lo que eres? ¿Es aquel que no le puedes
regatear nada, sino muy por el contrario, le debes decir: Señor, y aun si te diera 1000 vidas, las 1000 vidas no me bastarían para pagarte todo lo que tú has hecho por mí. ¿Cuántos decimos amén? Él es el dueño de nuestra vida, hermanos. Y si en medio de nosotros hay quien todavía no ha entregado su vida a Dios, a Jesús, hoy es el día. Hoy tienes que decirle: Señor, tú sé el centro de toda mi existencia. Porque una cosa he entendido: solo tú llenas mi vida. Solo tú eres mi salvación. Solo tú eres a quien necesito. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a Dios. Vamos a meditar. Yo te pido ahí en tu lugar, no te fijes del tiempo. Vamos a pedirle a nuestro Dios, vamos a entregar nuestra vida. Y alguno me dirá: hermano, pero tiempo ha que yo me he entregado. Bueno, nuevamente ven y dile a Dios: Señor, aquí estoy, tuyo soy, todo lo que tengo es tuyo, nada es mío, Señor. Y que ahí en tu lugar tú le puedas decir: aquí estamos, Señor. Si tú tienes que arreglar tu vida, lo puedes hacer en este momento, le puedes pedir perdón a Dios. ¿Cuánto tiempo tomaría eso? Simplemente una decisión, un buscarlo con todo corazón, un buscarlo con toda honestidad, con toda urgencia, decirle a nuestro Jesús: yo te he fallado, Señor, perdóname. Tal vez he tenido ideas incorrectas acerca de tu persona, pero me ha quedado claro que tú eres el Salvador, tú eres el Dios verdadero, tú eres el que has venido a este mundo para buscarme, para salvarme. Y si tú has hecho esa decisión y ese compromiso, que también le puedas decir: Señor, toda mi vida es para ti, Señor. Mientras tú meditas, vamos a escuchar este canto para poder exaltar a nuestro Jesús. ¿Sabías tú que Él es majestad? Él es Rey de Reyes. Y ante su majestad hoy nos rendimos. Y hoy doblamos nuestra rodilla, Señor, delante de ti. Y hoy reconocemos y confesamos que tú eres el Señor, para gloria de Dios el Padre. Hoy reconocemos y exaltamos tu señorío, exaltamos tu buena voluntad, tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu fidelidad y cada una de esas atributos hermosos que te caracterizan, Señor, porque todos ellos los has ocupado para bendecirnos, Señor. Y aquí estamos, Señor. Tal vez no somos los muchos, pero sí estamos aquellos que hemos decidido entregar nuestra vida a ti, Señor. Utilízala como tú quieras. No somos nuestros, somos tuyos, Señor.